Actualmente, mi país ya ha superado a México en todos los aspectos. Lin Yi-Wei pronunció esa frase con un tono de voz sereno pero afilado, como si emitiera un veredicto ineludible. Ella era gerente de estrategia en un gigantesco conglomerado en Shanghái, una mujer que había vivido entre números, objetivos y una competencia voraz durante los últimos 10 años. Para ella, este mundo existía únicamente para comparar quién era más rápido, quién era más innovador y quién generaba más resultados. Aquel que lo lograba invariablemente ocupaba el lugar más alto. En sus ojos, México era solo una tierra cálida, un destino exótico y adecuado para vacacionar, pero que carecía de elementos que la hicieran merecedora de su respeto más profundo. Eso fue hasta que un viaje de unos pocos días a la Ciudad de México y a Oaxaca obligó a la mujer, que nunca había creído en lo inconmensurable, a detenerse por completo ante una sonrisa, una disculpa y la silenciosa ternura de una persona común. A partir de ese instante comenzó a comprender que el verdadero poder jamás se declara superior a nadie y que los valores más profundos de la vida a menudo no pueden medirse con ninguna métrica. Lin Yi-Wei era una mujer que había vivido rodeada de éxito durante tantos años que, a veces, ni ella misma podía distinguir si ese éxito realmente la estaba elevando o si, poco a poco, estaba devorando algo dentro de ella. Cada mañana abandonaba su apartamento en Shanghái cuando el cielo aún no se había iluminado por completo. Su abrigo de tonos oscuros y sus zapatos planos eran prácticos para caminar a toda prisa. Su maletín con la laptop iba siempre pegado a su cuerpo, como un arma de uso diario. Toda la ciudad aún no despertaba del todo, pero su teléfono se activaba antes que el resto del mundo. Los informes de la noche anterior ya habían sido entregados en su bandeja de entrada. El alcance de la nueva campaña fluctuaba en tiempo real. Los números verdes y rojos parpadeaban en la pantalla como los latidos de un corazón ajeno, uno que no latía en su pecho, sino en los servidores de la empresa. Trabajaba en el departamento de estrategia de marca de un gran imperio tecnológico. Su deber no era solo idear formas de que la gente se interesara en los productos, sino que debía pensar más rápido que la propia vacilación del consumidor. Tenía que anticiparse antes de que la competencia actuara. Debía elevar las cifras antes de que alguien más en la sala de juntas propusiera una idea más aguda. Por lo tanto, su vida nunca se había detenido en el concepto de suficientemente bueno. En el mundo en el que vivía, si algo aún podía mejorar, significaba que lo actual era deficiente. Si aún podía ser más rápido, la velocidad presente era una lentitud inaceptable. Y si había alguien más logrando más, no había razón alguna para permitirse estar satisfecha con lo que tenía. La última década le había enseñado a familiarizarse con esa regla a la perfección. Lin Yi-Wei no era una persona cruel, simplemente había crecido en un entorno que repetía incesantemente que quien se detiene, pierde, quien duda, se queda atrás, y quien es demasiado suave, es aplastado. Por eso, aprendió a hacer todo de manera incisiva y enfocada en los resultados. Hablaba en las reuniones con extrema concisión, tomaba decisiones a la velocidad de la luz y jamás permitía que la palabra emoción apareciera sobre la mesa si no podía ser traducida en datos. A los ojos de sus amigos y colegas, era una profesional talentosa y digna de confianza. A los ojos de sus jefes, era el ancla de seguridad en tiempos de crisis. Pero en ese silencio absoluto que nadie más veía, Lin Yi-Wei comenzaba a sentirse exhausta de tener que competir continuamente, sin permitirse jamás admitir ese agotamiento. Nunca había pedido salir a su hora de manera estricta, nunca había dicho que no podía soportarlo más, y casi nunca lograba dormir sin que su mente dejara de procesar el trabajo de manera genuina. Incluso en aquellas noches en las que regresaba a casa tardísimo, se quedaba de pie mirando los gráficos en la pantalla de su tableta antes de entrar a la ducha. Era como si sintiera que, si apartaba la mirada, aunque fuera por unas horas, el mundo giraría demasiado rápido y ella no podría seguirle el ritmo. El silencio en su habitación, por lo tanto, nunca fue sinónimo de paz, era solo una pausa temporal entre dos carreras. Tenía un salario alto, una posición envidiable, una vida que muchos considerarían casi perfecta, pero no sabía exactamente desde cuándo había empezado a sentirse como alguien de pie sobre una tierra demasiado árida y dura, al punto de haber olvidado por completo cómo se sentía la ternura. Al haber vivido inmersa en la competencia durante tanto tiempo, Lin Yi-Wei había desarrollado un hábito profundamente arraigado del que no era consciente. Siempre miraba todo a través del prisma de la comparación. Al elegir un hotel, revisaba el ranking y las reseñas.
Al elegir un restaurante, analizaba su clasificación y relación costo-beneficio. Cuando leía noticias internacionales, no solo observaba los eventos, sino que inmediatamente analizaba quién lideraba y quién se quedaba atrás. El mundo, ante sus ojos, no estaba compuesto solo por seres humanos o culturas. Estaba estructurado en niveles, rendimiento y resultados medibles. Con los países ocurría lo mismo. Los evaluaba como si fueran corporaciones. ¿Quién construía sistemas más rápido? ¿Quién expandía más su infraestructura? ¿Quién presentaba cifras de crecimiento asombrosas? Ese país debía ocupar el primer puesto sin vacilación. Al pensar en México, la imagen en su cabeza era excesivamente simple. La Ciudad de México era una metrópolis turística y bulliciosa. Oaxaca era una ciudad tranquila para aquellos que buscaban descansar. Comida deliciosa, gente amigable, buen servicio, todo sonaba agradable, pero no había nada que ella considerara capaz de desafiar su visión del mundo. No despreciaba a México de manera grosera, simplemente lo había colocado en un cajón diferente en su mente, un cajón etiquetado como cálido, pero que no requería ser reconocido como admirable en un nivel profundo. Y como estaba tan segura de esa categorización, casi nunca se le cruzó por la cabeza la idea de observar más de cerca, hasta que un día, un mensaje de Xiao Hong apareció en su pantalla en la tarde más ocupada de la semana. Xiao Hong era una vieja amiga de la universidad, quien solía sentarse junto a ella en las clases de diseño de comunicación, pero que al final había elegido un camino de vida completamente distinto. Mientras Lin Yiwei se adentraba en el feroz mundo de las grandes corporaciones, Xiao Hong se había convertido en una diseñadora independiente. A veces aceptaba proyectos, a veces los rechazaba, viviendo una vida que Lin Yiwei consideraba demasiado arriesgada y carente de estabilidad. Ambas seguían en contacto, no con tanta frecuencia, pero sí con la regularidad suficiente para no convertirse en extrañas. El mensaje fue muy breve: vamos a México por 4 días, Ciudad de México y luego Oaxaca. Creo que ya necesitas dejar de respirar en el mundo de los números por un momento. Lin Yiwei lo leyó y no respondió de inmediato. Dejó el teléfono sobre el escritorio, volvió a mirar la diapositiva de la presentación en su monitor y luego volvió a tomar el teléfono para leerlo de nuevo. La frase «dejar de respirar en el mundo de los números» le sonó algo molesta, porque nunca había creído tener el derecho de detenerse. Pero al mismo tiempo, esas palabras tocaron un punto que no había rozado en mucho tiempo. Quizás no solo estaba cansada de su trabajo, sino también de tener que evaluar absolutamente todo sin descanso. Cansada de estar siempre en estado de alerta para ver quién le llevaría un paso de ventaja. Cansada de tener que demostrar, una y otra vez, que su valor aún podía medirse por sus resultados. Esa tarde, después de la reunión, observó su propio reflejo en los ventanales espejados del edificio de oficinas. La mujer en el cristal vestía impecablemente, irradiaba seguridad, tenía una mirada aguda y serena, pero muy en el fondo albergaba una sequedad excesiva que nunca se había atrevido a admitir. Finalmente, Lin Yiwei tecleó su respuesta. Vamos, sin más explicaciones, sin emojis, sin un tono entusiasta. Aceptó porque sabía que necesitaba un descanso, no porque esperara descubrir algo trascendental en México. Unos días después, comenzó a empacar su maleta como alguien que no viaja con el corazón abierto. La ropa doblada con precisión geométrica, los productos de cuidado de la piel en envases pequeños empacados en compartimentos exactos, los documentos importantes y los cables de carga categorizados metódicamente. Solo buscó información básica sobre el vuelo, el hotel y la ruta del aeropuerto a la ciudad. La lista de atracciones turísticas le resultó irrelevante. Tampoco investigó exhaustivamente los restaurantes a los que debían ir. En el fondo, pensó que sería un viaje ligero, sin necesidad de emoción ni impresiones profundas. Solo ir de vacaciones, regresar y empezar a correr de nuevo. La noche anterior a la partida, Shanghái seguía brillando con las luces de sus imponentes rascacielos y las estelas de los faros en las autopistas, como de costumbre. La ciudad seguía siendo veloz, fuerte y llena de esa energía que también conocía. Lin Yiwei la contempló desde la ventana de su habitación por un momento. Había sentido un orgullo genuino por esta velocidad desde el fondo de su corazón, pero esa noche fue la primera vez que sintió que tal vez la velocidad no garantizaba que el corazón de quien corría llegara siempre a su destino. A pesar de todo, aún no había cambiado ninguna de sus creencias. Subió al avión rumbo a México siendo la misma mujer, aquella que creía en los rankings, en los resultados,
y que estaba convencida de que ciertos países solo podían admirarse de lejos sin tener el poder de sacudir su forma de pensar. Aún no sabía que este viaje no la cambiaría a través de imágenes grandiosas o lecciones magnánimas, sino que todo comenzaría con detalles tan diminutos que casi nadie notaría. Y sería precisamente eso lo que haría que todo el mundo dentro de su corazón se desplazara lentamente de su eje original, de la manera más silenciosa posible. La mañana de la partida, Lin Yi-Wei despertó minutos antes de que sonara la alarma. A pesar de haberse acostado tarde la noche anterior editando las diapositivas de su presentación desde la cama hasta casi la 1 de la madrugada, su cuerpo parecía estar entrenado para estar siempre listo para trabajar. Incluso en una mañana en la que debía ir al aeropuerto, su cerebro se negaba a separar el trabajo de la vida real de forma tajante. Mientras iba en el auto hacia el aeropuerto de Pudong, abrió su correo electrónico para revisar los últimos mensajes de su jefe 2 veces y respondió a uno. E incluso cuando apagó la pantalla, su mente seguía encendida. La ciudad de Shanghái por la mañana se deslizaba por la ventana a la velocidad a la que estaba acostumbrada. Los rascacielos, los cristales grises, las luces que aún no se apagaban por completo, las calles llenas de tráfico como si cada individuo supiera que debía llegar a algún lugar a toda prisa. Lin Yi-Wei solía mirar estas imágenes con orgullo, pero esa mañana esa sensación se desvaneció de un modo extraño. Era como si todavía la amara, pero empezara a cansarse de tener que forzar su respiración para seguir su ritmo. Xiao Hong llegó antes que ella, de pie cerca del mostrador de facturación con una maleta pequeña y un rostro que lucía notablemente más relajado que el de todos a su alrededor. Al ver a Lin Yi-Wei, Xiao Hong sonrió de inmediato. Esa sonrisa no era excesivamente amplia ni deslumbrante, pero tenía algo que hacía que quien la mirara se sintiera bienvenido, sin esfuerzo alguno. «¿Pareces más lista para ir a una junta directiva que de vacaciones?», bromeó Xiao Hong. Lin Yi-Wei se miró el abrigo entallado y solo respondió: «Al menos me veo preparada». Xiao Hong no discutió. Simplemente tomó el maletín de las manos de su amiga como si fuera lo más natural del mundo, y ambas avanzaron hacia la fila de registro. En el avión, Lin Yi-Wei intentó dormir, pero no tardó en despertar. En medio del constante zumbido de los motores, notó que su mano intentaba alcanzar su teléfono otra vez antes de darse cuenta de que aún no habían aterrizado. Volvió a poner la mano sobre su regazo y miró por la ventana. Las nubes blancas flotaban uniformemente a una distancia inalcanzable. Todo parecía envuelto en un silencio completamente distinto a la vida allá abajo. Xiao Hong, a su lado, estaba leyendo un artículo sobre antiguas iglesias coloniales y pequeños cafés en Oaxaca. Lin Yi-Wei echó un vistazo y preguntó: «¿Has planeado todo con tanto detalle?». Xiao Hong negó con la cabeza. «No es detallado, solo sé que si vas a un lugar y quieres caminar despacio, debes saber por dónde empezar». Esa respuesta sumió a Lin Yi-Wei en el silencio por un instante. Caminar despacio sonaba como un concepto que no había tenido cabida en el cronograma de su vida desde hacía mucho tiempo. Cuando el avión aterrizó en la Ciudad de México, lo primero que le impactó no fue un paisaje majestuoso, sino el aire templado, ligeramente seco pero no sofocante. El aroma en el aire era una mezcla entre el sutil olor a comida callejera, el rastro de lluvia vieja sobre el concreto y la limpieza de un lugar por donde pasa mucha gente pero que sigue estando cuidado. Lin Yi-Wei siguió las señales hacia el área de inmigración con su habitual semblante sereno, pero sus ojos comenzaron a observar a su alrededor mucho más de lo que esperaba. Las personas en las filas eran muy diversas: turistas, familias, extranjeros que venían por negocios, personas locales con ropa sencilla. La gente avanzaba poco a poco, sin voces que apresuraran a nadie, sin empujones evidentes, sin una rigidez en el ambiente. Aunque la fila no era particularmente rápida, no generaba la presión de las líneas de espera en muchas de las grandes metrópolis a las que estaba acostumbrada. El oficial de inmigración era un hombre de mediana edad. Recibió su pasaporte con una actitud educada pero no excesivamente formal. Le hizo preguntas breves, mirándola a los ojos lo suficiente para que ella sintiera que él la veía como un ser humano y no solo como un pasajero más. Luego le devolvió sus documentos, acompañados de una leve sonrisa y un saludo «bienvenida» en español. Su pronunciación en inglés antes de eso no era perfecta, pero Lin Yi-Wei sintió que esa palabra final tenía un peso que iba más allá de la precisión lingüística.
No dijo nada, solo dio un ligero asentimiento. Sin embargo, al alejarse, recordó esa mirada amable con inusual claridad. Del aeropuerto a la ciudad, ambas decidieron tomar el Metrobús porque Xiaohong dijo que quería que Lin Jiwei viera la Ciudad de México al verdadero ritmo de sus habitantes en lugar de pasar simplemente en un auto con las ventanillas cerradas. En la estación, Lin Jiwei observó en silencio cómo la gente subía y bajaba con interés. Había mucha gente, sí, pero no llegaba al punto de la asfixia. Todos parecían mantener una cierta distancia de los demás sin necesidad de comunicarse directamente. Cuando las puertas se abrieron, los que estaban adentro salieron primero con bastante naturalidad y luego los de afuera comenzaron a entrar. Nadie daba órdenes, no había anuncios severos por los altavoces, no se sentía que alguien estuviera controlando a otro, pero la corriente de personas tenía su propia forma orgánica. Lin Jiwei contempló la escena en silencio. No estaba atónita, pero en su interior surgió una pequeña pregunta. En una ciudad inmensa y no tan tensa, ¿cómo es que todo lograba organizarse por sí mismo con tanto orden? En el autobús, se aferró a un tubo cerca de la puerta, viendo cómo la capital mexicana pasaba capa por capa. Edificios modernos, enormes vallas publicitarias, puentes vehiculares, cables enmarañados, puestos de comida en las banquetas y tejados que no intentaban parecer lujosos como en esas ciudades demasiado obsesionadas con su propia imagen. Algunas zonas de la ciudad lucían vanguardistas, otras antiguas. Algunas parecían lugares donde todo coexistía sin sentirse fuera de lugar. Y fue precisamente eso lo que dotó a esta ciudad de una autenticidad a la que ella no estaba acostumbrada. Shanghái daba la sensación de ser una ciudad que sabía exactamente lo extraordinaria que era y que siempre lo exhibía hacia afuera. Pero la Ciudad de México, en su primera impresión, no era así. Esta metrópolis parecía no tener prisa por explicarse a sí misma, no tenía urgencia por demostrar que merecía ser reconocida, y cuanto menos lo intentaba, más la observaba Lin Jiwei. Al llegar al hotel, cerca de la colonia Roma, el vestíbulo no era escandalosamente lujoso, pero irradiaba un orden y una relajación extraordinarios. La joven recepcionista inclinó un poco la cabeza y les dio la bienvenida con una voz suave y clara. «Buenas tardes». Lin Jiwei había visto muchos gestos de cortesía y reverencias en videos de viajes de otras culturas, pero verlo de cerca con esta calidez humana daba una sensación diferente. No era solo un bello gesto de servicio, era algo parecido a rebajarse un poco frente a la otra persona sin que ello disminuyera en lo absoluto la dignidad de nadie. Lin Jiwei tomó la llave de manos del empleado con un breve agradecimiento y subió a su habitación. Pero en el ascensor volvió a pensar en ese gesto. Una amabilidad como esa, en su mundo laboral, podría considerarse carente de filo, pero aquí lucía extrañamente elegante. Al atardecer, Xiaohong la invitó a caminar por el Parque México y los alrededores. Dijo que quería que el primer día no fuera demasiado pesado. Lin Jiwei no se opuso, quizá aún no tenía la energía para evaluar nada en detalle. El cielo comenzó a cambiar de color mientras ambas caminaban entre una multitud multicultural. La música de un restaurante se mezclaba con el olor de los tacos al pastor y la frescura de los árboles. Muchas tiendas exhibían sus productos de manera muy atractiva, pero sin llegar al extremo de intentar arrastrar a los clientes hacia adentro, arruinando el ritmo de su paseo. Algunos vendedores sonreían al hacer contacto visual, otros simplemente asentían levemente, dejando que el cliente decidiera. Lin Jiwei notó que el servicio aquí tenía una cercanía que no era invasiva, una suavidad que no era debilidad. Existía una fina línea de respeto a la que no estaba muy acostumbrada en los distritos comerciales que solían estar inundados de una feroz lucha por la atención. Mientras miraban artículos en una pequeña tienda de artesanías, un niño que ayudaba a su madre dejó caer una bolsa de papel al suelo por accidente. Rápidamente se agachó a recogerla antes de que su madre pudiera decir algo, y se hizo a un lado haciendo un gesto amable a un cliente que tuvo que esquivarlo un poco, acompañándolo con una sonrisa de disculpa. «Con permiso, perdón». El cliente sonrió en respuesta y siguió su camino. Fue un incidente minúsculo, tan pequeño que casi carecía de significado, pero por alguna razón Lin Jiwei se quedó mirándolos un momento. Intentó convencerse de que era simple cortesía común, pero una parte de su corazón sintió que era precisamente esta normalidad la que merecía atención porque no sucedía para dar un espectáculo. Estaba incrustada en la vida cotidiana. Esa noche, de vuelta en su habitación, Lin Jiwei se quedó mirando las luces de la Ciudad de México desde un piso alto. Esta ciudad
No era tan deslumbrantemente hipermoderna como Shanghái. No obligaba a la gente a quedar boquiabierta ante sus ambiciones de cristal y acero, pero poseía un ritmo que la hizo respirar más despacio sin siquiera darse cuenta. Y eso la incomodaba un poco, porque aún no podía encontrar una explicación de por qué un lugar que antes consideraba solo bueno para vacacionar comenzaba a hacerle sentir que ya no necesitaba estar siempre en guardia. Aún no había cambiado sus convicciones, aún no aceptaba nada. Pero antes de correr las cortinas y recostarse en la cama, Lin Yi-Wei sabía perfectamente que algo en su interior había comenzado a moverse, solo que aún era demasiado leve como para ponerle un nombre. En su primera mañana en la Ciudad de México, Lin Yi-Wei se despertó mucho más temprano de lo que pensaba. A pesar de que la noche anterior se había dormido tarde por el cansancio acumulado y la falta de costumbre de dormir en una cama de hotel en otra ciudad, la luz del amanecer se filtró por las cortinas de color claro con una suavidad absoluta, no tan afilada como la luz que se reflejaba en los cristales de los rascacielos en Shanghái. El ruido de la ciudad resonaba suavemente desde abajo. Los autos ya circulaban, la gente iniciaba su rutina, pero no había la sensación de que toda la ciudad estuviera empujando a alguien a correr para no quedarse atrás. Lin Yi-Wei se levantó, abrió las cortinas por completo y miró hacia la calle, que se iba llenando lentamente de taxis, oficinistas con camisas sencillas y vendedores ambulantes instalando sus puestos de desayuno. La ciudad había despertado, pero no con una actitud de combate. Parecía estirarse de forma natural, como alguien que sabe que tiene todo el día por delante y no necesita arrojarse al abismo desde el primer segundo. Xiao Hong le envió un mensaje diciéndole que bajara a desayunar a un pequeño puesto en la esquina, frente al hotel. Lin Yi-Wei respondió brevemente y bajó por el ascensor con un sentimiento aún poco claro. ¿Acaso lo que sintió la noche anterior era solo la novedad del viaje? ¿O era algo que realmente estaba tocando los límites de su forma de pensar? El lugar de desayunos era muy sencillo: un puesto de acero inoxidable, el olor a masa de maíz al vapor, tamales y el aroma tradicional del café de olla con canela mezclándose con el suave sol de la mañana. La dueña del puesto era una mujer de mediana edad que sonrió tan pronto como las dos se acercaron. No hablaba inglés, pero sus gestos hicieron que la comunicación fuera más fácil que las palabras. Señaló pacientemente los tamales, esperando a que decidieran sin presionar. En su rostro no había el menor asomo de molestia, aunque era evidente que esas dos clientas no estaban familiarizadas con los sabores. Lin Yi-Wei pidió un tamal verde sencillo y un vaso humeante de café de olla. Mientras esperaba, miró a su alrededor. Vio a un hombre en traje comiendo solo, en silencio, junto al puesto. Dos taxistas conversaban en voz baja mientras mordían su pan dulce. Un estudiante asintió con una sonrisa a la señora antes de recibir su paquete para llevar. Nadie se sentía incómodo con la simplicidad de estos momentos. Todo transcurría de manera normal y pacífica. Y fue esta misma normalidad la que hizo que Lin Yi-Wei se sintiera sorprendida una vez más. Porque en la ciudad que había dejado atrás, incluso el desayuno solía verse interrumpido por miradas constantes al teléfono, levantarse apresuradamente o prepararse mentalmente para la arena de combate de un nuevo día. Pero aquí, mucha gente parecía permitirse vivir plenamente el ritmo de la mañana. Después del desayuno, caminaron hacia el centro histórico. Xiao Hong quería visitar el Zócalo, el Templo Mayor y caminar por los callejones que no estaban abarrotados de turistas. Lin Yi-Wei no se opuso. Mientras caminaban hacia el metro, notó que los peatones en las aceras de la ciudad tenían una forma de moverse bastante interesante. No formaban líneas rectas perfectas como en un sistema estrictamente controlado, sino que siempre había una evasión fluida. Disminuían la velocidad y se cedían el paso mutuamente, como un río que serpentea alrededor de la roca sin que nadie le dé la orden. A Lin Yi-Wei no le gustaban las explicaciones ambiguas, pero esa mañana no pudo encontrar palabras más precisas. Esta ciudad no parecía rígida, y como no era rígida, tampoco era frágil. Al llegar a la zona del Templo Mayor y la Catedral, había turistas extranjeros, locales y vendedores. Todo estaba abarrotado, pero no existía la sensación de caos y empujones a los que estaba acostumbrada en los lugares famosos de las grandes urbes. El murmullo de las conversaciones, las risas, el sonido de los zapatos contra la piedra, las campanas repicando a lo lejos, todos esos sonidos coexistían sin competir por el protagonismo. Lin Yi-Wei notó a una anciana con un ramo de flores caminando mucho más lento que los demás.
Todos los que iban a rebasarla reducían su velocidad automáticamente para no tropezar con ella. Vio una guía turística explicar algo a una pareja de extranjeros, sonriendo y usando un tono de voz suave, sin sonar tosca o cansada, a pesar de que seguramente había repetido esa frase miles de veces. Lin Yiwei comenzó a percibir algo a lo que nunca antes le había dado importancia: el poder de no causar molestias innecesarias a los demás. Estaba oculto en detalles tan pequeños que eran casi invisibles si no prestabas atención. Los vendedores ambulantes levantaban ligeramente sus mercancías para dejar pasar a los transeúntes. Los jóvenes que reían a carcajadas bajaban automáticamente la voz al pasar frente a un recinto religioso. Todo sucedía sin que nadie proclamara que aquello era una gran virtud. Nadie actuaba como si estuviera dando un ejemplo digno de admiración. Todo fluía con naturalidad, y cuanto más normal parecía, más dudaba Lin Yiwei de su antigua creencia, que las cosas valiosas debían mostrarse claramente, demostrarse y ser visibles para ser consideradas como tales. Por la tarde, ambas se refugiaron del calor en una pequeña cafetería escondida en un antiguo edificio de la Roma. Mesas de madera oscura, paredes con textura y el aroma a café tostado hacían que el aire adentro fuera mucho más tranquilo que afuera. Un joven mesero se acercó a tomar su orden. Hablaba lento y claro. Al ver que Lin Yiwei se tomaba su tiempo leyendo el menú, no se quedó de pie junto a la mesa ejerciendo presión. Dio un paso atrás educadamente, esperando hasta que ella levantara la vista para volver a acercarse. Lin Yiwei observó esa acción con un sentimiento extraño, porque era una distancia llena de consideración que no hacía que el cliente se sintiera sofocado por un exceso de servicio. Él simplemente reconoció que la persona frente a él era otro ser humano que podría necesitar tiempo. Xiao Hong preguntó en voz baja después de que el mesero se fue: ¿te das cuenta? La gente aquí no nos hace sentir que debemos apresurarnos a responder, apresurarnos a decidir, apresurarnos a convertirnos en algo. Lin Yiwei no respondió de inmediato. Pasó un dedo por el borde de su vaso de agua fría y miró por la ventana. Vio pasar un carrito de frutas, una mujer que sostenía a su bebé para protegerlo del sol bajo la sombra de un árbol, a un repartidor deteniendo su motocicleta para saludar al guardia antes de entrar al edificio. Ninguna de estas eran imágenes grandiosas, ni espectáculos asombrosos para turistas, pero ¿por qué se acumulaban en su corazón tan silenciosamente? Empezó a darse cuenta de que ya no podía responderse a sí misma con un simple «eso es solo cortesía común» como antes. Porque si era solo cortesía común, ¿por qué estaba haciendo que su corazón se ablandara sin que ella se diera cuenta? Por la noche, mientras regresaban al hotel, el tráfico en las calles de la Ciudad de México era tan denso como en cualquier gran metrópolis. Filas largas en los semáforos rojos, el sonido de los motores mezclado con el aire, pero Lin Yiwei sintió que, incluso en el embotellamiento, la ciudad no mostraba signos de ira fácil. Vio a un motociclista esquivando lentamente a un peatón, vio a un oficinista sonreírle a un vendedor en la banqueta a pesar de tener prisa, vio a un repartidor moverse ligeramente para que un taxi pudiera retroceder más fácilmente. La flexibilidad aquí no significaba la ausencia de problemas, sino la capacidad de convivir con la imperfección sin que ésta se transformara inmediatamente en agresividad. Y justo allí, Lin Yiwei comenzó a asustarse un poco de lo que estaba ocurriendo en su interior. No porque la ciudad fuera más impresionante de lo que esperaba, sino porque empezaba a ver que el mundo en el que había creído durante tanto tiempo podría no tener una única respuesta. Construir sistemas masivos, rápidos y precisos podía ser un tipo de talento, pero ayudar a las personas a vivir en armonía sin lastimarse fácilmente podría ser otra capacidad para la que ella nunca había dejado espacio en su visión. Esta ciudad tal vez no afirmaba ser la mejor en nada, pero tenía la extraña habilidad de hacer que las personas sintieran que no necesitaban competir constantemente. Y para Lin Yiwei, esa era una experiencia tan reconfortante como perturbadora. Esa noche, antes de empacar su equipaje para volar a Oaxaca al día siguiente, se sentó en silencio al borde de la cama más tiempo de lo normal. Su teléfono descansaba a su lado y no lo abrió ni una sola vez para revisar correos de trabajo. Xiao Hong se estaba duchando. El sonido del agua fluía de forma constante. Lin Yiwei miró las luces de la ciudad afuera y sintió que tal vez lo que le esperaba más adelante no era solo una ciudad nueva, sino quizás una capa más profunda de esas preguntas que apenas comenzaban a formarse en su interior. Aún no tenía las respuestas,
Aún no estaba lista para aceptar que estaba cambiando, pero ya sabía que su antigua seguridad no era tan inquebrantable como antes. Y Oaxaca la estaba esperando para expandir esas pequeñas grietas de la manera más silenciosa posible. A la mañana siguiente, el avión proveniente de la capital aterrizó en la pista de Oaxaca con tanta suavidad que casi no se sintió el impacto. Lin Yi-Wei se quedó sentada un momento después de que se encendiera la señal de desabrocharse los cinturones, como si su corazón aún no hubiera alcanzado a su cuerpo. Xiao Hong se volvió, sonrió y susurró: «Esto no es la Ciudad de México». Lin Yi-Wei no respondió, solo tomó su bolso y siguió a los demás pasajeros hacia la salida. Pero en cuanto se abrieron las puertas de cristal del aeropuerto, supo que su amiga no exageraba. El aire de Oaxaca era completamente distinto. No estaba abrumado por la densa energía de una inmensa metrópolis, ni urgía a todos a moverse de inmediato. Soplaba una brisa ligera que traía consigo el olor a sol, a vegetación y una frescura que no había sentido en tanto tiempo que casi la había olvidado. Mientras iba en el auto hacia la ciudad, Lin Yi-Wei miraba por la ventana en completo silencio. Las calles no eran enormes. Los edificios no se alzaban desafiando al cielo, pero todo parecía encajar a la perfección. Pequeños cafés escondidos tras paredes de piedra, antiguas casas coloniales pintadas en tonos cálidos y desgastados por el tiempo, árboles viejos proyectando sus sombras sobre los muros blancos de las iglesias. La gente pasaba sin demasiada prisa. Nada en el paisaje frente a ella la hizo exclamar de asombro, pero cuanto más miraba, más se filtraba una cierta sensación. Esta ciudad no intentaba exhibirse ruidosamente. Era como alguien que no necesita explicar quién es, porque su mera forma de respirar ya lo dice todo. Su alojamiento estaba en una callejuela tranquila cerca del centro histórico. No era un hotel de lujo, sino un pequeño hospedaje con un patio central lleno de plantas verdes y balcones que conectaban las habitaciones. Los dueños eran una pareja de mediana edad que no hablaba mucho inglés, pero la calidez en sus ojos era tal que el idioma se convirtió instantáneamente en algo secundario. La mujer sacó 2 vasos de agua de Jamaica muy fría, acompañados de una sonrisa nada exagerada. El esposo las ayudó a subir el equipaje por las escaleras sin hacerlas sentir que eran una carga. Lin Yi-Wei tomó el vaso, sintiendo el frío transmitirse a la palma de su mano. Bebió lentamente y se dio cuenta de que no tenía prisa por preguntar sobre los horarios de check-in, check-out o los detalles de las instalaciones, como solía hacerlo en otras ciudades. Se quedó de pie escuchando el susurro del viento entre las hojas del patio sin darse cuenta. Tras dejar sus cosas, Xiao Hong la invitó a pasear por las calles del centro histórico. Lin Yi-Wei aceptó con más facilidad de la que esperaba. El cielo de Oaxaca en la mañana era de un azul claro. El sol no golpeaba ferozmente, sino que cubría todo con una calidez que mantenía una distancia prudente. Las calles eran mucho más pequeñas, con menos tráfico. La gente parecía saber cómo compartir el espacio común sin demasiada fricción. En una esquina había un pequeño puesto de artesanías. Una mujer mayor estaba sentada tejiendo textiles con manos lentas pero increíblemente precisas. No levantaba la cabeza para llamar a los clientes. No se apresuraba a terminar lo más rápido posible. Sus manos se movían a un ritmo constante, como si lo importante no fuera la cantidad de piezas tejidas en una hora, sino asegurarse de que cada una estuviera perfectamente elaborada para poder entregarla con un corazón impecable. Lin Yi-Wei se detuvo a observar por un momento. Xiao Hong le preguntó si quería comprar algo. Negó con la cabeza suavemente, pero no avanzó de inmediato. La imagen de esas manos se quedó grabada en sus ojos. Había visto muchos productos artesanales finos en boutiques de lujo, en galerías de arte o en marcas que vendían historias sobre la meticulosidad como un valor agregado, pero lo que veía frente a sus ojos no se parecía a nada de eso. No había una historia prefabricada que contar, ni una iluminación perfecta, ni una puesta en escena diseñada para parecer significativa. Sin embargo, poseía una dignidad propia y silenciosa. Porque quien lo hacía no trabajaba para presumirle a nadie su perfeccionismo, simplemente estaba haciendo lo que tenía entre manos de la mejor manera posible. Ambas pasaron por varias pequeñas capillas e iglesias durante la mañana. El sonido tenue de las campanas flotaba desde el interior. En los patios de piedra, un grupo de estudiantes seguía a su maestra con una compostura que Lin Yi-Wei no esperaba. No corrían descontroladamente, no había caos.
Aunque seguían siendo niños que reían y susurraban entre ellos al pasar junto a los mayores o acercarse a los altares, sus voces bajaban automáticamente. Nadie daba una orden, nadie se volvía para decirles que guardaran silencio. Lin Jiwei observó esto y sintió que estaba viendo otra forma de orden. El mundo que ella conocía solía crear orden estableciendo reglas claras, medibles y aplicando castigos cuando había violaciones. Pero aquí, cierto tipo de orden parecía crecer desde el interior de las personas en lugar de ser impuesto desde arriba. Al mediodía, Xiao Hong la llevó a una pequeña fonda tradicional que carecía de decoraciones elaboradas para impresionar. Sillas y mesas de madera vieja, ventiladores de techo y un leve olor a especias y maíz flotando en el aire hacían que el lugar pareciera más auténtico que estético. Lin Jiwei eligió sentarse cerca de la ventana. Desde allí veía a la cocinera en la cocina abierta, preparando los platos con gran concentración. Cada movimiento de la mujer era ágil pero no apresurado. No era una rapidez propia de quien tiene prisa por ganarle al tiempo, sino de alguien que lleva el tiempo suficiente en ese oficio como para no tener que esforzarse de más. La comida llegó plato a plato. Mole oaxaqueño, tortillas hechas a mano, tlayudas y salsas. Todo fue colocado sobre la mesa con sencillez, sin largas explicaciones, sin una actitud que sugiriera que debían persuadir al cliente para obtener elogios. Sin embargo, esto hizo que Lin Jiwei se quedara mirando un momento antes de empezar a comer. Probó cada bocado en silencio. Los sabores no explotaban violentamente para conquistar los sentidos, sino que se extendían lentamente en el paladar capa tras capa. De pronto, se dio cuenta de que incluso la comida aquí parecía expresarse de la misma manera que las personas, sin gritar, sin empujarse hacia el frente, pero dejando una huella en el interior mucho más duradera de lo que creía. Xiao Hong sonrió al ver que su amiga comía de forma mucho más silenciosa de lo habitual. «Está rico, ¿verdad?». Lin Jiwei asintió levemente antes de responder. «Es más tranquilo de lo que pensaba». Esa respuesta provocó una pequeña risa en Xiao Hong, pero Lin Jiwei sabía que estaba diciendo la verdad. Muchas cosas en Oaxaca no intentaban hacer que la gente se maravillara a gritos, sino que dejaban espacio para que uno mismo las asimilara gradualmente. Y quizás por eso llegaban más profundo. Por la tarde, pasaron por callejones estrechos con tiendas de artesanías y pequeños cafés intercalados. Las sombras de los árboles se alargaban sobre el concreto desgastado. El sonido de una máquina de coser resonaba desde una tienda, donde una joven cosía con la cabeza baja, profundamente concentrada. Lin Jiwei se detuvo a mirar sin proponérselo. La chica no levantó la vista para notar que alguien la observaba. Sus manos doblaban, colocaban y cosían la tela despacio, como si ese objeto no fuera solo algo que debía terminarse, sino algo de lo que ella era absolutamente responsable. Lin Jiwei pensó de pronto en su propia vida. En su mundo, la palabra responsabilidad solía ir acompañada de resultados, indicadores y la presión de otras personas. Pero aquí estaba viendo otra faceta: asumir la responsabilidad de algo en silencio, con respeto hacia el propio trabajo, no para demostrarle nada a nadie. Hacia el final del día, su corazón había bajado la guardia poco a poco sin que ella se diera cuenta. Ya no pensaba en el trabajo constantemente, no tomaba el teléfono para revisar el correo en cada momento libre. Y lo más importante, empezó a permitirse que algo entrara en su corazón sin juzgar de inmediato si era útil o no. Aquello era algo muy extraño para ella. Durante años, había evaluado casi todo con la misma pregunta: ¿vale la pena? ¿Qué impacto tiene? ¿Es mejor o peor que qué? Pero en Oaxaca, esas preguntas se fueron acallando gradualmente, y fue precisamente este silencio lo que le permitió comenzar a escuchar la voz de las cosas que antes solía ignorar. Antes de regresar al hotel por la noche, ambas se detuvieron a comprar té caliente, una infusión local, en un pequeño local al inicio del callejón. Un joven en el mostrador recibió el dinero, devolvió el cambio cuidadosamente y luego usó ambas manos para entregar el vaso, acompañándolo de una sonrisa breve pero extrañamente sincera. Fue un instante sumamente ordinario, tan ordinario que no había razón para que se quedara grabado en el corazón de alguien como Lin Jiwei. Pero cuando recibió el vaso en sus manos, sintió que todo un día en Oaxaca convergía en ese pequeño gesto. Atención sin ostentación, cortesía sin debilidad, serenidad sin lentitud y el cumplimiento de una responsabilidad de manera impecable, aunque nadie lo considerara un acto grandioso.
Esa noche, sentada en el balcón de madera frente a su habitación, Lin Yi-Wei escuchó el canto de los insectos en el jardín y sintió el olor a tierra húmeda que subía después de que regaran las plantas. Sintió claramente que la estaban acercando a algo importante, pero que aún no podía expresar con palabras. No era una simple impresión de turista, ni un gusto pasajero por una ciudad hermosa. Era como si alguien estuviera poniendo una mano suavemente sobre la parte más dura de su corazón, haciéndola ceder lentamente sin usar una pizca de fuerza. Y no sabía que, en los días siguientes, lo que le esperaba no sería solo un poco más de conmoción, sino breves instantes que la obligarían a reconsiderar todo su mundo y a sí misma de la manera más silenciosa posible. A la mañana siguiente en Oaxaca, Lin Yi-Wei despertó con una sensación completamente distinta a la de los días anteriores. No era porque estuviera más descansada o porque sus problemas hubieran desaparecido mágicamente, sino porque había en ella una nueva quietud. Una quietud que no estaba vacía, sino rebosante de emociones inexplicables. Abrió la puerta del balcón para dejar entrar el aire matutino. Una suave brisa rozaba las hojas del patio. El rasgueo de una escoba barriendo la calle se escuchaba desde lejos, tan bajo que era casi solo la sombra de un sonido. Lin Yi-Wei vio cómo la luz del sol se derramaba lentamente por el muro desteñido de la casa de enfrente y se dio cuenta de que, esa mañana, su primer pensamiento no había sido el trabajo. Ese sentimiento la hizo sentir aliviada y extraña al mismo tiempo. Xiao Hong la invitó a caminar antes del mediodía y le dijo: «Hay un lugar al que quiero llevarte. Es una pequeña fonda tradicional donde come más gente local que turistas». Lin Yi-Wei no preguntó si el lugar era famoso, cuántas estrellas tenía o cuál era el plato especial. Simplemente asintió y siguió a su amiga por callejones sinuosos, pasando muros de piedra, árboles frutales y casonas mucho más pacíficas que las avenidas principales. El mundo en Oaxaca por la mañana tenía un ritmo propio y muy distintivo. No era tan lento como para detenerse, pero tampoco urgía a nadie a correr. Su paz no derivaba de la ausencia de personas, sino de la forma en que todos coexistían sin aplastarse mutuamente. Lin Yi-Wei caminó con la extraña sensación de que, cuanto más tiempo pasaba en esta ciudad, menos quería su corazón levantar los viejos muros de defensa. El lugar al que Xiao Hong la llevó estaba en lo profundo de un callejón tranquilo. Tenía un letrero de madera con el nombre pintado a mano colgado bajo un tejado bajo. Al frente había algunas macetas ordenadas. La puerta estaba entreabierta, dejando ver un interior luminoso iluminado por luz natural. Había unas pocas mesas de madera dispersas, un ventilador de techo que giraba despacio y un aroma a especias, chiles asados y caldo hirviendo a fuego lento que flotaba suavemente en el aire. No era un aroma agresivo para llamar la atención, sino un olor que envolvía los sentidos, relajando el cuerpo de manera imperceptible. El lugar no estaba decorado con temática retro ni intentaba lucir local para vender una experiencia. Era sencillamente una fonda donde transcurría la vida real, y su autenticidad hacía que todo pareciera extrañamente confiable. El menú era una hoja plastificada con casi todos los nombres de los platos en español. Había algunas palabras en inglés intercaladas, pero sin demasiados detalles. Lin Yi-Wei observó con atención las fotos de los platillos. Quería probar la auténtica comida local, pero no entendía todos los nombres ni los ingredientes. Xiao Hong le tradujo un poco lo que sabía y le sugirió que probara el famoso mole negro, ya que era un platillo del que la región se sentía profundamente orgullosa. Lin Yi-Wei escuchó y luego pasó la vista por las fotos del menú. Había muchos tazones y platos que se parecían más de lo que imaginaba. Salsas oscuras, rojas, acompañamientos de pollo y arroz. Señaló una foto con algo de inseguridad, pensando que había elegido el platillo tradicional que Xiao Hong describió. Quien se acercó a tomar la orden fue un joven de unos 24 años. Llevaba un delantal oscuro, una camiseta sencilla de manga corta y un rostro sereno, como alguien que ha hecho un trabajo durante mucho tiempo, pero sin llegar a estar endurecido. Su inglés no era fluido, pero su mirada hacía que eso no fuera un obstáculo. Miró el menú siguiendo la punta del dedo de Lin Yi-Wei, asintió despacio para confirmar el plato y tomó la orden de Xiao Hong con mucha educación. Antes de que él desapareciera tras la cortina de la cocina, Lin Yi-Wei no pensó nada especial sobre él. A sus ojos, era solo otro empleado joven en un pequeño restaurante en una ciudad turística.
Mientras esperaba, Lin Yi-Wei miró a su alrededor. Vio a una anciana comiendo sola y en silencio en el rincón más alejado. Vio a dos estudiantes compartiendo una bebida fresca y riendo por lo bajo. Vio a la mujer en la cocina acomodando metódicamente las guarniciones en los platos, como si todo tuviera ya su lugar designado por la familiaridad de sus manos. Este no era un restaurante que intentara hacer sentir especial al cliente de forma exagerada, sino un espacio en el que todos parecían ser tratados con absoluta igualdad dentro de la normalidad. Y fue precisamente esta normalidad la que le había enseñado varias veces en Oaxaca que algunas cosas no necesitan ser grandiosas para ser profundas. Cuando trajeron la comida, Lin Yi-Wei se quedó un poco paralizada. El plato que pusieron frente a ella no era lo que esperaba. Era una salsa diferente, tal vez un coloradito o un estofado, con un tono más claro, con ingredientes distintos. La forma era lo bastante parecida como para causar confusión, pero no era el icónico mole negro que Xiaohong le había descrito. Xiaohong también se detuvo y miró a su amiga. Lin Yi-Wei observó en silencio el plato frente a ella. Su antiguo hábito se activó instantáneamente. Si esto hubiera ocurrido antes, habría elegido una de dos opciones: no decir nada y comérselo para no perder el tiempo, o explicar claramente que el menú era engañoso y exigir que el restaurante asumiera la responsabilidad y rehiciera el plato correctamente. La primera opción era guardarse la insatisfacción. La segunda era proteger sus derechos de manera categórica. Cualquiera que fuera la elección, su antiguo mundo siempre tendría una lógica para respaldarla. Pero antes de que pudiera hacer algo, el joven regresó en el momento justo, miró la mesa, notó la expresión de Lin Yi-Wei mirando su plato y luego el menú que aún tenía cerca, como si hubiera entendido todo en un par de segundos. Luego, habló con una voz suave y clara, aunque su inglés aún no era perfectamente fluido. El menú la confundió, ¿verdad? Le pido una disculpa, señorita. Lin Yi-Wei se tensó de inmediato. No porque no hubiera entendido las palabras, sino porque las entendía con demasiada claridad. Quien debería haber estado avergonzada era ella. La que había señalado la imagen equivocada era ella. La que no supo leer bien el menú era ella. Casi la totalidad de la culpa, técnicamente hablando, era suya. Sin embargo, el joven fue quien se disculpó primero, sin intentar dar explicaciones para hacerla sentir que la culpa no era del local. Él no le dijo, usted pidió esto, ni se justificó diciendo que el menú estaba bien escrito. No la humilló frente a las demás personas en el local ni por un instante. Solo sonrió levemente y extendió las manos para retirar el plató con cuidado. Enseguida, le preparó el platillo que quería probar. Esas palabras fueron tan simples, tan sencillas que casi no dejaron espacio para que nadie reaccionara. Lin Yi-Wei siguió con la mirada a su espalda mientras desaparecía tras la cortina de la cocina. Xiaohong, sentada enfrente, también guardó silencio. Todo en el restaurante seguía con normalidad. El ventilador seguía girando, el tintineo de los cubiertos seguía sonando suavemente, los estudiantes seguían charlando, la anciana seguía comiendo. Nada en el mundo exterior había cambiado drásticamente, pero en el corazón de Lin Yi-Wei algo estaba siendo sacudido con violencia sin que nadie lo viera. Unos minutos después, el joven regresó. Esta vez, el plato que traía era, efectivamente, el mole negro. El aroma complejo del chocolate, los chiles y las especias flotaba en el aire, con el pollo y el arroz blanco colocados pulcramente a un lado. Dejó el plato frente a ella con delicadeza antes de decir, con una pequeña sonrisa que no intentaba en absoluto presumir su bondad: espero que este sea exactamente el que quería probar. Lin Yi-Wei asintió casi sin tiempo para reaccionar. Sintió que cualquier agradecimiento en cualquier idioma resultaría extrañamente minúsculo en ese momento. No porque él hubiera hecho un acto heroico, sino porque todo ocurrió con tanta naturalidad, como si aquello fuera simplemente lo normal, lo que él debía hacer, y eso fue precisamente lo que más la conmovió. En el mundo del que ella venía, una disculpa solía significar aceptar una pérdida. Enmendar un error que no era propio se consideraba un costo, y no aprovecharse de los propios derechos requería una razón extremadamente lógica. Pero este joven no parecía necesitar ninguna de esas razones. Su rostro no mostraba ni un ápice de pérdida. No lucía como alguien que hubiera sido obligado a asumir una carga. Simplemente hizo lo que sentía correcto,
de acuerdo a algún estándar dentro de sí mismo, y luego volvió al trabajo. Lin Ji-wei tomó el tenedor lentamente. El sabor era más cálido y profundo de lo que imaginó. Las especias no estallaron de golpe, sino que se expandieron por su boca, capa a capa. Casi no se concentró en el sabor en sí. Su corazón orbitaba alrededor de una única imagen que se repetía una y otra vez. La imagen del joven diciendo, le pido una disculpa, a pesar de que el error no era suyo, y diciéndolo de tal manera que esa disculpa no rebajó el valor de su persona ni un milímetro. Al pagar, Lin Ji-wei notó que el restaurante solo cobró el nuevo plato, y no el primero que se preparó por error. Miró el número en la cuenta por 2 largos segundos antes de levantar la vista. Xiao Hong también lo notó, pero ambas guardaron silencio. El joven solo recibió el dinero, entregó el cambio pulcramente y se inclinó levemente para agradecerles, como era costumbre. Cuando Lin Ji-wei salió del restaurante, el sol del mediodía en Oaxaca seguía brillando igual. El sonido de los autos a lo lejos seguía fluyendo, el olor a vegetación seguía en el aire, como si el mundo entero no hubiera cambiado ni un ápice, pero ella sabía muy bien que, en su interior, ya nada era como antes. Algo en lo que había creído firmemente comenzaba a resquebrajarse en silencio. Antes creía que el poder consistía en no aceptar nunca una pérdida, que el profesionalismo era gestionar los costos con la máxima eficiencia y que una disculpa era el sello del lado más débil. Pero hace apenas unos minutos, acababa de ver a un ciudadano común hacer algo que, numéricamente hablando, podría considerarse una pérdida, pero que fue tan elegante, tan digno, y que había hecho vibrar el corazón de otra persona de la manera más profunda. Lin Ji-wei caminó lentamente sin darse cuenta de que estaba reduciendo su velocidad. Y en ese silencio, por primera vez, una pregunta tomó forma en su interior. Si algo que parece una pérdida puede aportar algo tan profundo al ser humano, entonces, ¿qué es lo que realmente debería considerarse el verdadero valor de una persona? Después de salir de aquel pequeño restaurante, Lin Ji-wei no habló durante un largo rato y Xiao Hong también parecía saber que ese silencio no debía ser interrumpido con preguntas simples como ¿qué pasa? ¿O en qué piensas? Así que simplemente caminaron juntas por los callejones de Oaxaca, dejando que el sol de la tarde cayera suavemente sobre el concreto antiguo y que las sombras de los árboles se mecieran contra los muros. Ese silencio no era sofocante, pero era lo suficientemente pesado como para que Lin Ji-wei sintiera que algo en su pecho se desplazaba con lentitud, como un bloque de hielo que comienza a derretirse sin hacer ruido al quebrarse. Intentó decirse a sí misma que lo que acababa de pasar era solo un buen servicio al cliente, un pequeño restaurante, un empleado, una simple corrección de un error sin importancia. No debería tener la fuerza para sacudir a una mujer que había sobrevivido 10 años en el mundo de la competencia feroz. Pero cuanto más intentaba minimizarlo, más sentía que no era pequeño en absoluto. Aquella breve frase, le pido una disculpa, seguía resonando en su interior. No porque fuera poética, no porque fuera conmovedora al estilo de un guión de cine, sino porque quien la dijo no la pronunció desde la rendición. No parecía alguien derrotado. No había ni un rastro de mezquindad en su voz o en su rostro. Al contrario, lucía tan sereno como si estuviera haciendo lo más correcto según su propia naturaleza. Y eso era precisamente lo que Lin Ji-wei nunca había entendido antes, que ser flexible o ceder ante una situación no significa necesariamente rebajar el valor de uno mismo. Mientras pasaban por las tiendas que vendían textiles y por las tranquilas casas de madera a ambos lados de la calle, empezó a ver Oaxaca con otros ojos. Las pequeñas cosas que había observado en los últimos 2 días dejaron de estar aisladas. Poco a poco se conectaron en un único hilo conductor. La anciana tejiendo sin prisas, los estudiantes bajando la voz al pasar por el atrio del templo, el vendedor entregando el vaso con ambas manos, el joven en el restaurante evitando que su cliente pasara vergüenza. Todas esas cosas parecían tener una misma raíz, la raíz de existir en el mundo sin necesidad de proclamar ser más importante que nadie, pero sin permitir que el estándar interno de uno caiga solo porque nadie esté mirando. Xiao Hong la invitó a sentarse a descansar en una pequeña plaza cerca de una iglesia. La brisa de la tarde soplaba, llevando un olor a incienso sutil que se mezclaba con el aroma de las hojas secas tostadas por el sol. Lin Ji-wei se sentó en un banco de hierro y madera sin decir palabra. A su alrededor había turistas,
locales y algunas personas mayores caminando pacíficamente. Nadie apresuraba a nadie. Nadie forzaba a que ese momento tuviera un significado especial. Pero fue eso lo que hizo que todo se viera extrañamente auténtico. Observó a una niña pequeña, que probablemente iba con su madre, tratando de desabrocharse el zapato con profunda concentración. La madre no la apresuró, no se apresuró a hacerlo por ella, solo se quedó de pie al lado, esperando pacientemente. A la niña le tomó varios segundos lograrlo antes de levantar la vista y sonreírle a su madre. La madre acarició la cabeza de su hija y luego ambas entraron a un edificio. Nadie las miró, nadie las elogió, pero Lin Yi-Wei sintió un tipo de ternura que no tenía nada de débil. No era la suavidad de alguien que teme enfrentar al mundo, sino la suavidad de quien es lo suficientemente fuerte como para no necesitar vencer a todo y a todos, incluso en las cosas más pequeñas. Empezó a comprender poco a poco que lo que la estaba conmoviendo no era la bondad en un sentido superficial, porque cortesía superficial había visto mucha, en los servicios al cliente, en las organizaciones, en los cursos sobre cómo construir una imagen corporativa. Pero lo que Oaxaca le estaba revelando era algo mucho más profundo, que la verdadera ternura viene con una disciplina interna, que la cortesía no tiene por qué ser una herramienta de marketing y que cumplir con la propia responsabilidad con dignidad, aunque no haya un premio, es valioso. Ese sentimiento la hizo recordar su vida en Shanghái. Allí, todo se movía tan rápido que la gente casi no tenía tiempo de pensar en cómo sus pequeñas acciones afectarían a los demás. Todo debía tener un resultado, debía ser puntual, debía ser una victoria, no debía haber pérdidas. Una disculpa se usaba solo cuando era estrictamente necesario. La empatía se utilizaba solo cuando era rentable. Y rebajarse para que otro pudiera respirar más tranquilo solía ser visto como un costo que una persona inteligente nunca pagaría. Al compararlo de esa forma, Lin Yi-Wei sentía aún más que el mundo dentro de ella estaba siendo reescrito línea por línea. Lo que antes creía que era fuerza, tal vez solo era la capacidad de sobrevivir en un sistema particular. Ese sistema la ayudó a ascender, a tener estatus, a no ser devorada por la maquinaria corporativa. Pero tal vez esa no era la fuerza humana más profunda. Tal vez la verdadera fuerza no consistía en protegerse a toda costa de cualquier pérdida, sino en mantenerse firme sobre un estándar interno tan alto que, incluso si uno debía cargar con un poco más de responsabilidad, no sentía la necesidad de degradar a los demás para protegerse a sí mismo. Al atardecer, ambas caminaron hacia un pequeño mercado cerca de la entrada de la ciudad. La gente comenzaba a reunirse en mayor número. El olor a comida frita y el humo del carbón flotaban en el aire. Muchos puestos empezaron a llenarse de bullicio, pero dentro de esa agitación aún perduraba esa vieja sensación. Lin Yi-Wei vio a una vendedora ambulante compartir su silla de plástico para que un cliente mayor se sentara, sin que nadie se lo pidiera. Vio a un joven ayudar a una anciana a cargar sus bolsas sin mostrar que esperaba un elogio a cambio. Vio a un hombre retroceder lentamente su carretilla para ceder el paso a los que caminaban por el estrecho pasillo con más facilidad. Estas cosas eran tan pequeñas, tan minúsculas, que jamás aparecerían en ningún reporte estratégico, jamás figurarían en los datos de desarrollo urbano que ella solía analizar para comparar países, pero ahora sentía que, tal vez, lo que hace que una sociedad sea digna de vivirse o que su gente sea digna de respeto, se esconde precisamente en detalles tan pequeños que no pueden cuantificarse. Cuanto más lo pensaba, más le punzaba el corazón. No era el dolor de la tristeza, sino el dolor de alguien que acaba de darse cuenta de cuán defectuosa había sido su manera de ver el mundo todo este tiempo. Se había sentido orgullosa de ver todo de manera racional, de creer en los datos, de creer en lo comprobable, de creer que la justicia consistía en aplicar el mismo estándar para todos y todo, pero ahora empezaba a ver que las personas no solo viven de lo medible. Hay cosas que crean un valor inmenso aunque no se expresen en números, como no avergonzar a otro innecesariamente, asumir un poco de responsabilidad en nombre de un extraño o mantener la calidad en el propio trabajo aunque nadie te obligue. Es posible que estas cosas no hagan que un gráfico de rendimiento se dispare al instante, pero lentamente crean un tipo de mundo, un mundo en el que las personas pueden estar tranquilas sin la necesidad de estar siempre en guardia, temiendo ser tratadas con rudeza por cometer un pequeño error. Esa noche, al volver al hostal,
Lin Yi-Wei no encendió su teléfono para revisar las noticias o los correos de la oficina de inmediato, como solía hacer. Se sentó en el balcón de madera, frente al jardín central, que tenía una luz amarilla lo suficientemente cálida como para apenas iluminar el suave balanceo de las hojas. El sonido de los insectos nocturnos era constante en la oscuridad. Volvió a pensar en el joven empleado de la fonda, y de repente pensó en su padre. Cuando era niña, una vez su padre le dijo, mientras reparaba un objeto pequeño en casa, que hay cosas que son excelentes porque quien las hace nunca ignora los detalles que los demás no pueden ver. En aquel entonces, ella no entendió por qué los adultos valoraban tanto detalles tan insignificantes. Su mente infantil creía que el talento debía ser visible, debía ser reconocido por otros y debía arrojar resultados inmediatos. Pero esta noche, esa frase emergió en su mente de una forma sorprendentemente nítida e increíble. Tal vez lo que encontró en Oaxaca a lo largo de esos días fue exactamente a personas que vivían de esa manera. Personas que no ignoran los detalles, aunque nadie los vea, no porque quieran verse bien, no porque teman ser criticados, sino porque viven con un estándar interno que no les permite ser groseros ni negligentes con facilidad. Y al llegar a este punto, Lin Yi-Wei sintió como si un peso abrumador que llevaba por dentro se moviera finalmente de su lugar original. Aún no podía afirmar que regresaría para vivir una vida completamente nueva. Aún no sabía hasta qué punto podría resistir la presión de su antiguo mundo cuando regresara a Shanghái. Pero había una cosa de la que estaba absolutamente segura. Jamás volvería a medir el poder y la fuerza con esa misma mirada rígida. Porque ahora empezaba a comprender que el verdadero poder no reside en aquel que nunca cede, sino en aquel que es lo suficientemente firme como para no tener que vencer a todos todo el tiempo. Y tal vez lo más profundo que los seres humanos pueden entregarse los unos a los otros no llega en forma de victoria, sino en la preservación de la humanidad del otro, incluso en los momentos más diminutos, esos que son tan pequeños que casi nadie nota. Cuando Lin Yi-Wei regresó a Shanghái, la ciudad seguía siendo veloz, afilada y deslumbrante como siempre. Sus 3 monitores en la oficina seguían repletos de números. Las reuniones seguían realizándose en ese lenguaje ultra eficiente, y la gente seguía compitiendo silenciosamente detrás de sus rostros profesionales, como era de costumbre. Pero esta vez, había algo en ella que se negaba a seguir ese viejo ritmo de manera incondicional. En una reunión, cuando todos discutían sobre costos, velocidad y resultados, Lin Yi-Wei fue la primera en alzar la voz. Quizás lo que debemos proteger no son solo mejores cifras, sino también la dignidad y el sentir de las personas que están al final de este sistema. La sala de juntas se sumió en un silencio absoluto por un par de segundos, pero eso fue suficiente para que ella supiera que ya no era la misma de antes. Esa tarde, en el tren subterráneo abarrotado de gente, cuando Lin Yi-Wei se movió con sutileza para cederle el paso a alguien que intentaba bajar, no lo pensó, no lo hizo para parecer buena e incluso nadie volteó a mirarla. Pero en ese exacto instante, supo que la lección que aprendió en Oaxaca no se había quedado solo en su memoria, se había filtrado en cada uno de sus gestos. Finalmente había comprendido que el verdadero poder no consiste en pisotear a los demás para subir más alto, sino en mantener una ternura cimentada en principios, en asumir la propia responsabilidad con dignidad y en elegir lo correcto, incluso en esos momentos en los que nadie te está mirando. Y tal vez las personas más grandiosas en este mundo son precisamente aquellas personas comunes que jamás han pensado en derrotar a nadie, ni siquiera una sola vez.